No nos vamos a detener mucho en la primera, vamos a hacer énfasis en la segunda, porque esta segunda sí también es recogida en mucha jurisprudencia local. La destrucción de la mentira del imputado, lo llaman también una excepción de tacha. Nótese que acá la información obtenida con vulneración de derechos fundamentales no va a servir para probar en contra de quien se le ha vulnerado el derecho fundamental. Para eso no puede servir, ¿sí? Pero lo que va a servir es que lo puedo utilizar para cuestionar, ¿no? Para cuestionar su credibilidad como tal. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo no la puedo utilizar como prueba de cargo, pero sí la puedo utilizar como una forma de acreditación de su falta de credibilidad? Y ojo, falta de credibilidad, pero no en este mismo proceso, sino en otro proceso. O sea, la puedo utilizar, ¿sí? Esta prueba obtenida ilícitamente en otro proceso, en donde también tenga esa condición esta persona a quien le vulneré su derecho fundamental para obtener la información, pero igual en el otro proceso no la puedo utilizar en su contra. La puedo utilizar para cuestionar su credibilidad, porque claro, tú acabas de reconocer que has hecho esto acá. Ya, pero yo no puedo utilizar esa prueba en tu contra. Pero tú has dicho lo contrario. Bueno, por lo menos eres un mentiroso. O sea, por lo menos me quedará claro que eres un mentiroso. No te voy a poder condenar en función de un reconocimiento de responsabilidad, porque no te puedo utilizar esa información en tu contra. Pero sí me queda en claro que estás mintiendo. Entonces es un tema de credibilidad. Ahora, la pongo entre comillas, porque esta teoría justo va a servirnos para discutir quizás uno de los puntos más debatibles en este contexto de la exclusión. Voy adelantando la idea, ¿no? Ustedes lo deben haber visto ya seguramente en algunos textos, porque es uno de los temas que más se contar. Supongamos que estamos en un supuesto en el cual hemos obtenido información. Y esa información la hemos obtenido vulnerando derechos fundamentales, ¿correcto? Muy bien. Pero, y la vamos a excluir. O sea, no pasa el test de ponderación. No pasa. Y por lo tanto, el efecto es la exclusión. Eh, pero el juez ya la vio. El juez ya la conoció. El juez ya ha tenido contacto con esa información. ¿Y cómo creen que resuelva? Sobre todo esto tiene muchísimo que ver, a ver, tiene mayor impacto cuando ustedes están en sistema de jurado, ¿no? Ustedes han visto probablemente en estas series de televisión, de los juicios americanos, cuando de repente el juez que dirige el juicio y hay un jurado de legos que está a un costado y de repente pues ingresa información que no, o una pregunta o una respuesta que no condice con el ordenamiento y el juez le dice que no lo tengan en consideración. Claro, pero eso funcionaría así, pues si fuera una máquina, el ser humano, en donde le dicen dale delete y borras este archivo. Eso no pasa con los seres humanos, o sea, ya lo oímos, ya lo escuchamos, ya tuvimos contacto en eso, o sea, genera de todas maneras un impacto mental. Y porque yo diga formalmente se excluye esta prueba, eso implica que no va a tener un impacto en el resto de la valoración. Tema a discutirlo. Sí, es un tema a discutirlo, lo veremos casi al final, porque justamente está vinculado ya a un tema reflexivo del tema de la regla de exclusión y de sus excepciones. Y esto tiene que ver con lo de acá, ¿no? Porque fíjense, esta regla en buena cuenta reconoce de una u otra manera que aun cuando lo excluyas, tiene un impacto. Tiene un impacto. Muy bien. Pero la última, que sí ha sido acogida por nuestra jurisprudencia, vamos a ver al final algunos fallos al respecto, que es la teoría del riesgo, ¿no? Es decir, cuando la persona misma no toma cuidado en cautelar su información, que sin duda alguna lo puede poner en peligro de descubrir algo ilícito que haya hecho. Son aquellos pues que se vanaglorian pues de sus delitos, ¿no? Son aquellos que cometen un ilícito y lo primero que hacen es, no sé, pues para estar acorde con los tiempos, y se graban un TikTok y salen pues ahí gritando. O organizan una fiesta y se ponen a disparar y a reconocer lo que acaban de hacer. Y alguien los graba, alguien los escucha, alguien los mira. No estamos hablando en el seno de su domicilio, no estamos hablando en el interior de su casa, ¿no? Entonces ahí el riesgo, la información ha sido obtenida porque esta misma persona la ha compartido y no ha tenido el cuidado de cautelar esta información que la está poniendo en riesgo.
Yo no he invadido en estricto sentido, porque claro, es distinto, y eso lo podemos discutir más adelante, distinto a que yo emplee un dron para que ingrese a la casa de una persona, para escuchar las conversaciones privadas de esa persona que tiene con su familia o con un conocido o con un amigo dentro de su sala. Eso es algo distinto. Eso es algo distinto. Pero si lo hago en un lugar público, voy a un café y hablo y me están haciendo el seguimiento y me escuchan, entonces yo fui el que me puse en riesgo. O si la persona con la cual yo estoy contando, que yo asumo que tengo confianza en él y la verdad es que no tenía ninguna confianza y me graba, entonces el que corrió el riesgo fui yo. ¿Sí? Entonces ahí lo que te dicen es, sí, pues, porque yo no te puedo proteger más de lo que tú te proteges. O sea, ¿por qué el derecho te tiene que proteger si tú eres el descuidado que está desprotegido? En esa línea de ideas, pues, está, si ustedes lo consideran, si el juez lo considera, lo tiene bien, lo incorporará. Es decir, pondrá esta excepción como regla a la regla general, que es la regla de exclusión. Muy bien. Esto, la verdad, fíjense, ya hablamos de la prueba directa, ¿no es cierto? La que se obtiene, ¿no es cierto?, con vulneración de derechos fundamentales. Pero también hemos hablado de la prueba derivada, o sea, derivada de esta prueba que se obtuvo vulnerando derechos fundamentales. Y hemos dicho que ahí a los primeros en la regla de exclusión, para estas derivadas, es la regla del fruto del árbol prohibido, ¿no es cierto? Se ha contagiado, se ha podrido y por lo tanto la raíz estaba podrida y por lo tanto todo lo que genere a partir de la raíz está podrido. Si esta no sirve, lo que se derive de esta tampoco sirve. Sin embargo, también esta regla que se traduce en una exclusión también de la prueba derivada, obtenida, o mejor dicho, derivada de la que se ha obtenido con vulneración de derechos fundamentales, también tiene ciertas excepciones, a través de la cual se puede flexibilizar la regla general y se puede incorporar o buscar incorporar esta información obtenida derivadamente de una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Y las tres teorías que se utilizan al respecto, la teoría de la fuente independiente, la teoría del hallazgo inevitable, lo que sucede es que, y ustedes van a ver en su desarrollo, es que es bien complicado demostrarlo, porque hay muchas hipótesis que tratan de justificar cada una de estas situaciones, y la última, la teoría del nexo causal atenuado. Lo vamos a ver en líneas generales. No quiero poner énfasis. A mí me interesa poner énfasis en el tema de la ponderación, proporcionalidad y en riesgo. Creo que son básicamente por donde va nuestra jurisprudencia. Perdón. Sí. La teoría de la fuente independiente. Lo que te dice es, ok, tú entraste indebidamente, tuviste información, pero en la información que tú obtuviste, o sea, por ejemplo, hubo una escucha indebida, ¿sí? Y en esa escucha indebida se encontró información. Y en esa información, por ejemplo, yo acabo de descubrir que tú tenías otra casa, ¿sí? Y entonces hago un allanamiento con autorización judicial de esa otra casa. Deriva, ¿no es cierto? Porque no se hubiera producido este allanamiento en ese inmueble si no es que yo hubiera obtenido esta información vulnerando derechos fundamentales. Por eso se deriva, ¿sí? Pero ese allanamiento se hace de manera correcta, ¿sí? Teniendo la autorización judicial y encuentro justamente, por decir, armamento militar, ¿no? Entonces, claro, dice, sí, pero esa información contenida en objetos que son armamento se obtuvo por fuente independiente, porque no nació de la información, no nació de la interceptación, está vinculada a la interceptación, pero nació de un allanamiento autorizado judicialmente. Es una fuente independiente. Claro, pero es una fuente que no lo hubieras obtenido si no hubieras hecho lo primero. Pero sí, digamos, no es el correlato directo. En fin, es una opción. La otra opción es la teoría del hallazgo inevitable. Y acá los ejemplos que se ponen normalmente vinculados a temas de drogas, cuando la policía hace un seguimiento a una persona que entiende está vinculado a la comercialización de estupefacientes. Y le está haciendo el seguimiento. Y de repente ve que ingresa a una casa y en esa casa a lo mejor tiene
lugares en los cuales él se puede desaparecer o lo pueden proteger y la policía le dice, tenemos que entrar y detenerlo, pero no está haciendo nada, no hay flagrancia. Sí, pero ahí lo tenemos que capturar sí o sí, porque si no se va a fugar y nunca lo vamos a volver a ver, en fin, pues, hipótesis tal cosa, e ingresan sin autorización judicial y efectivamente pues lo detienen y al momento de detenerlo, ¿no? Encuentran información en donde él, por ejemplo, se iba a reunir en otro sitio donde iba a recibir mercadería. ¿Sí? Entonces, pues efectivamente van a ese lugar e intervienen a las personas que le estaban por proveer. Entonces, claro, uno dice, oye, pero eso está vinculado porque la detención que hiciste, la intervención que le hiciste, fue vulnerando derechos fundamentales. O sea, ni siquiera había una causa probable. Es decir, tú lo único que estás haciendo es un seguimiento de una persona que, pero, o sea, no es que entraste porque ahí había droga, pues tú sabías que ahí no había droga. Entonces tú pensaste que se iba a fugar. Y a partir de eso, tú tomaste la información de que iba a haber una reunión. Y en función de esa información, tú lo tuviste allá. Y allá sí encontraste todo. Y detuviste a más personas. Sí, pero así yo no lo hubiera detenido, igual iba a llegar a esa reunión, porque ya le estábamos haciendo el seguimiento. O sea, él igual estaba sujeto a seguimiento. Así no lo hubiéramos detenido en ese momento, si él hubiera salido de la casa con rumbo a esa reunión, igual nosotros estábamos haciendo el seguimiento, igual lo íbamos a ubicar en esa reunión. O sea, hallazgo inevitable. Igual lo íbamos a encontrar, porque estaba bajo seguimiento. Nos adelantamos, corroboramos, pero igual lo íbamos a ir. Hallazgo inevitable, dice, ¿no? Muy casuístico, como ustedes se darán cuenta, ¿no? Muy a la justicia americana, ¿no? Muy casuístico, demasiado. Y en el tema del nexo causal atenuado. Claro, a ver, ¿por qué es atenuado? Porque en estricto sentido, y esto a veces ocurre, y a veces los abogados tienen que ser muy cuidadosos en las diligencias a las cuales asisten. Eh, por ejemplo, se autoriza, aun cuando nuestro ordenamiento tiene una regulación para la ratificación, por ejemplo, de incautaciones que se hacen, fiscales, ¿no? Por ejemplo, un fiscal ingresa, allana un inmueble con autorización judicial, fíjense, con autorización judicial, y autoriza la incautación estrictamente de documentación física, ¿no? Y el fiscal, cuando está dentro del lugar, la documentación física, pero percibe de que hay computadoras, hay tablets, hay otra serie de datos de información que él asume que puede ahí tener información y las incauta, pero esa incautación no tiene autorización judicial. Claro, nuestro código tiene una forma de la ratificación que tiene que pedir y solicitar, pero si ustedes se dan cuenta, esa incautación en estricto sentido no está autorizada judicialmente. Y no puede hablar de un tema de flagrancia porque va acompañado de la policía. ¿Flagrancia de qué? Si no sabe lo que hay ahí. ¿Correcto? Entonces, claro, pero ¿qué pasa si justamente lo que encuentra ahí pues revela contenido delictivo? Y esa no fue obtenida, digamos, bajo el cobijo de la orden judicial inicial. Sí, pero claro, dicen, pero es atenuado, porque mal que bien, el fiscal entró ahí no porque quiso. El fiscal entró con orden judicial y de una u otra manera tenía pues la autorización. Sí, bueno, como que se excedió, ¿no? Es un poquito de exceso, pero estaba dentro de esa ribete. Bueno, esa es una forma. Claro, el ejemplo no es muy bueno para nuestra legislación, porque para nuestra legislación tiene una forma de trabajar el tema de la incautación en este tipo de situaciones en las cuales no está bajo el cobijo judicial, entonces el fiscal tiene que pedir pues la convalidación judicial. ¿No es cierto? Tiene una salida en nuestro sistema, pero no en todos los sistemas. Como les vuelvo a repetir, esto es muy casuístico. Y hay que verlo caso por caso para ver efectivamente, por ejemplo, si hipotéticamente yo de todas maneras lo iba a encontrar, ¿no? Si mira que lo obtuve, pero no lo obtuve directamente por la vulneración, sino por una fuente autónoma. Sí, pues, pero es un exceso nada más. Pero es un exceso que vulnera derecho fundamental. Pero es un exceso, porque digamos el contexto anterior ya estaba justificado. Muy casuístico. Reitero, en nuestro sistema, la jurisprudencia que ustedes puedan revisar, y ahí me interesaría trabajar y discutir con ustedes, es básicamente, en
la prueba ilícita directa y básicamente la que está vinculada a la teoría del riesgo y a la ponderación de interés. Esas dos excepciones son las que más se trabaja para justamente permitir flexibilizar la regla de exclusión y admitir la prueba que se ha obtenido con vulneración de derechos fundamentales. Muy bien, todo esto fue trabajado en un acuerdo plenario de la libertad. Entonces lo pueden encontrar, está también citada en las diapositivas al final.